Hermanos queridos, muy buenos días, que Dios les bendiga. Un saludo en el amor de Jesucristo para todos ustedes. Amigos también bienvenidos para participar de este tiempo de meditación bíblica y oración. En esta hermosa mañana que el Señor nos ha dado y este día que es el día del Señor, como cada día, una oportunidad para alabarlo, para adorarlo, una oportunidad para predicarlo. Cada creyente tiene que ser un testigo. Cada mujer creyente, una testigo del Señor. Cada uno debe contar su testimonio. Y vamos a meditar en la primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 1, los versículos 2 al 10. Nos anima mucho la iglesia de Tesalónica, cómo ellos contaban, cómo hablaban del amor de Dios a toda persona con quien entraban en contacto. Primera a los Tesalonicenses 1, 2 al 10. Dice así: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Pablo se dedicaba mucho tiempo a orar, y entre ellos los hermanos de Tesalónica. Tenía tantos por quienes orar. Por esto él ordena, guiado por el Espíritu Santo de Dios, orad sin cesar, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo, tanto en la primera carta como en la segunda carta a los tesalonicenses, habla de la bendición, la esperanza del segundo retorno de Cristo, de la segunda venida, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. En aquellos días gobernaba el Imperio Romano, y los césares o los emperadores se habían autoproclamado Dios o dioses con minúscula, y la gente los adoraba. Entonces la gente decía: César es el Señor Curios. O decían: el emperador es el Curios. Los cristianos decían: no, Jesucristo es el Señor. Señor en griego es Curios. El Señor Jesucristo es Curios. Él es el Señor. Jesús es el Señor. Él es el único Dios. Él es Salvador. Y los seguidores de Cristo solo a Él adoraban. Y como no adoraban al emperador, entonces muchos morían. Por esto dice Pablo que recibieron la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Eran provincias de Roma, que pertenecían a Roma, Macedonia y Acaya, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, esto es en Europa, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. El Evangelio desde los hermanos de Macedonia y Acaya se había expandido. Y ahí estaba Tesalónica, Berea, en Acaya, Cencrea, Corinto,
Atenas y otras iglesias, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Cuando Pablo y su equipo iban por allí para predicar, ya los hermanos macedonios, ya los hermanos de Tesalónica se habían adelantado y habían predicado, porque ellos mismos cuentan. A mí me impacta mucho esta palabra, cuentan, porque cada creyente debe contar con su vida, con su estilo de vida y con su boca, que Jesucristo es el Señor. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar, porque de este tema habla la primera carta y la segunda a los tesalonicenses, la segunda venida de Cristo, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces los tesalonicenses hablaban. Una persona habla de lo que abunda en su corazón. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Si el corazón de la persona está lleno de fútbol, su tema siempre será el fútbol, el deporte. Si la persona tiene lleno su corazón de negocios, de asuntos económicos, sus temas siempre serán, sus diálogos siempre serán los negocios, lo económico, la ganancia. Si la persona tiene su corazón lleno de la política, su tema de conversación constante será la política. Y si una persona tiene su corazón lleno de la inmoralidad sexual, este será su tema del que continuamente hable. Jesús bien lo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando una persona tiene su corazón lleno de alguna amargura, algún resentimiento, siempre va a estar brotando por medio de su boca la amargura, el resentimiento, la crítica, la calumnia desde su boca, porque de lo que está lleno el corazón, de eso habla la boca. Y hermanos queridos y amigos, si su corazón y el mío están llenos de Cristo, el tema de conversación nuestro será siempre el de Cristo. Y el corazón de los hermanos de Tesalónica estaba lleno de Cristo. Por eso ellos hablaban del Señor Jesucristo. Ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, al Dios vivo. Ellos contaban su testimonio, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos queridos, llenémonos cada día de Cristo, estudiando la palabra, orando sin cesar, adorándolo a Él, cantándole. Y entonces cuando nuestro corazón esté lleno de Él, hablaremos de Él. Pablo también dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y si abunda en nosotros, nuestro tema será Jesucristo, el único Salvador del mundo, Salvador nuestro. Oremos a Dios. Amado Señor, te damos gracias por el testimonio de los hermanos de Tesalónica. Han pasado 2000 años y esta carta nos continúa impactando, porque los hermanos tesalonicenses, ellos mismos contaban, cada uno de ellos hablaba de tu amor. Su tema de conversación era Cristo, cómo los había perdonado, cómo los había limpiado. Hablaban de la triste vida que antes vivían y la nueva vida que en Cristo habían hallado.
porque Jesucristo había perdonado todos sus pecados, fruto de la predicación del apóstol Pablo en esta ciudad. Señor, ayúdanos a nosotros, que todos nosotros nos llenemos de Cristo, mis hermanos y yo, las parejas que están aquí presentes, los cónyuges, los hijos, las familias, todos, Señor, nos llenemos de ti para que hablemos de ti, porque tú bien lo dijiste, de la abundancia del corazón habla la boca. Que nuestra vida esté llena de Cristo y que nuestra vida refleje la vida del Señor Jesucristo. Finalmente, un creyente genuino es uno que se parece a Jesucristo. Y ayúdanos, Señor, para que cada día seamos como tú, mansos como tú eres manso, humilde como tú, decir la verdad como tú, no sobornar como tú nunca sobornaste. Señor, ser generoso como tú eres generoso. Que hablemos de Cristo, que prediquemos como tú predicaste, enseñar como tú enseñaste. En todo, Señor, te imitemos, porque eres nuestro modelo y ejemplo a seguir. Muchas gracias, Señor, por morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y en estos días estamos celebrando el hecho maravilloso de la encarnación. El Verbo se hizo carne. Dios vino a vivir entre nosotros. Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Viniste a la tierra para darnos ejemplo, para que sigamos tus pisadas y para entregar tu vida en favor nuestro, por mis hermanos y yo, por nuestros amigos y yo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos. Amén. Vamos a meditar en otro pasaje y es la primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 4, los versículos 1 al 8. Primera a los Tesalonicenses 4, 1 al 8, que dice de la siguiente manera: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Quiero decir que la palabra instrucción es un término militar. Los militares reciben instrucciones de sus líderes. Todos tienen que recibir instrucciones de su general o de su teniente o subteniente. Y lo único que tienen que hacer los militares de menor rango es obedecer. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es obedecer lo que Dios ordena. La Biblia, la palabra de Dios, no contiene sugerencias. La Biblia, la palabra del Señor, contiene mandamientos, instrucciones, estatutos, ordenanzas, leyes. No es una opción obedecerlas o no. Es una obligación. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos en el Señor. Miren los mandatos. Verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Aquí viene la instrucción. Que os apartéis de fornicación. Fornicación es en griego porneia y se refiere a toda inmoralidad sexual, como adulterio, infidelidad conyugal dentro del matrimonio. La fornicación también, tener intimidad antes del matrimonio, tener una vida impura, y tiene que ver con relaciones entre personas del mismo sexo y otras. A esto se refiere que os apartéis de fornicación, de toda práctica inmoral, antinatural. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor.
no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Otra vez, la santificación es una ordenanza. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Que cada uno tenga su esposa en santidad y honor. Bueno, cuando un hombre le es infiel a su esposa, pierde su honor se desdibuja. Claramente dice el libro de Proverbios, el capítulo 6, que el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Queda en la vida del hombre o de la mujer infiel un deshonor, que cada uno tenga a su cónyuge en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia. Concupiscencia es cometer o practicar el acto pecaminoso en la mente, en el pensamiento. Jesús dijo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No solamente es adulterio el físico, sino también el mental. Cualquier mujer que mira a un hombre que no es su marido para codiciarlo, ya adulteró con él en su corazón. Y para que las personas solteras o casadas practiquen la asquerosa masturbación, debe de haber malos pensamientos. La concupiscencia conduce a ese tipo de práctica que el Señor aborrece. Y el Señor por esto ordena que cada hombre tenga a su esposa en santidad y honor. Los jóvenes deben aspirar a casarse, unirse a una mujer como su compañera, como su ayuda idónea para toda la vida. Y también debe ser la santa aspiración de toda señorita, de toda doncella, de toda mujer soltera, formar un matrimonio, tener como esposo a un hombre que la ame, que la cuide y que la proteja toda la vida. Esto quiere el Señor, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Cuando un hombre mira a una mujer ajena, está agraviándola a ella, pero también está agraviándolo al dueño de esa mujer, a quien es el cónyuge. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Jóvenes queridos, cuando un joven soltero se acuesta con una señorita y no se casa con ella, ella queda agraviada, y el joven que se case con ella también será un joven agraviado. Y por eso dice aquí que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Nosotros los padres cristianos, los discípulos de Cristo, tenemos que procurar con diligencia, cuidar a nuestros hijos, que se mantengan en pureza de vida, no solo vírgenes, sino en pureza de vida, las niñas y los varoncitos, los hombres y las mujeres, los jóvenes y las jóvenes, que se mantengan en pureza de vida para que se casen entre personas vírgenes y puedan disfrutar de la relación sexual para toda la vida. Dios la avala dentro del matrimonio, Dios la permite, Dios la promueve, esta hermosa relación, pero no fuera del matrimonio ni antes del matrimonio. Hermoso es ir al matrimonio con pureza de vida y pureza de cuerpo. Jóvenes queridos,
cuiden su vida, cuiden también su cuerpo. Que nos presentemos delante del Señor con una vida agradable delante de Él, espíritu, alma y cuerpo. Y por esto tenemos que orar al Señor, para que Él nos ayude a vivir en santidad. Tanto los que somos casados, tenemos una cónyuge y tenemos hijos, y también aquellos que son solteros y que pronto tendrán un hogar conforme a la voluntad de Dios. Vamos orando al Señor para que Él nos ayude a vivir y a mantenernos en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Muy amado Dios, continuamos delante de tu divina presencia. Nosotros no podemos vencer el pecado, las tentaciones, a Satanás sin tu ayuda. Junto a ti únicamente somos más que vencedores. En nuestras fuerzas es imposible. Por esto bien dijo Pablo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora dijo Pablo: tu poder se manifiesta en mi debilidad. Porque Pablo tenía un aguijón en su carne, había rogado 3 veces que lo quite de él, pero Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se manifiesta en tu debilidad. Y así, Señor, nosotros somos personas débiles. El Espíritu Santo de Dios vive dentro de nosotros. Ayúdanos, Señor, para que seamos vencedores del pecado, de las tentaciones, del mismo diablo, porque junto a ti seremos vencedores de la misma muerte. Así como Cristo murió y resucitó, también nosotros moriremos y resucitaremos para estar contigo por toda la eternidad. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad y honor, que cuidemos nuestro buen testimonio, que tengamos una vida honorable. Señor, que tengamos un buen nombre. Es mejor mantener el honor que tener mucho dinero. Es mejor mantener el honor que tener muchos títulos académicos. Es mejor mantener el honor que tener una hermosa casa o manejar un auto lujoso. Es mejor mantener el honor que conocer muchos países. Señor, es mejor mantener el honor. Hay gente que tiene mucha influencia económica, pero no tienen honor, no tienen una vida honorable. Ayúdanos, Señor, para que nuestra vida sea santa. Y nos hace tanta falta ser santos como tú eres santo. Y un santo no es uno que nunca peca. Un santo tampoco es un pedazo de madera o de yeso. Un santo es una persona que procura con diligencia imitar a Jesucristo. Y una persona santa es aquella que cuando peca, confiesa su pecado. Porque si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ayúdanos, Señor, a mantener a nuestra esposa en santidad y honor. Que cuidemos a nuestros hijos para que se mantengan en santidad y honor. Que cuidemos de la iglesia para que en la iglesia nosotros, los discípulos de Cristo, las ovejas, nos mantengamos en santidad y honor. ¿Y qué es esto? Vivir como Jesucristo vivió aquí en la tierra. Andar como Él anduvo. Pensar como Él piensa. Ser como Él en todo momento. Te agradecemos por este tiempo hermoso. Ayuda a mis hermanos. Ayuda a las parejas de cónyuges. Ayuda, Señor, a los hijos. A todos que vivamos en santidad y honor. Los miembros de la iglesia, los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, nosotros los guías espirituales, nosotros que somos los lavapiés, los servidores de la iglesia, los colaboradores de Dios. Señor, que vivamos en santidad y honor.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De la segunda carta a los tesalonicenses, queremos leer los versículos 1 al 5 del capítulo 3. Capítulo 3, versículos 1 al 5. 3, 1 al 5 dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Tomen nota de la palabra corra. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. La salvación está dispuesta para todos, pero no todos la reciben. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero más son las personas que rechazan a Cristo que aquellos que lo hemos recibido como nuestro único Salvador. Le hemos confesado nuestros pecados. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Amén. Oremos para que la palabra corra. En el tiempo de Pablo no había internet y la palabra corrió por todo el mundo. Bueno, él corría a pie, él corría en barcos, él corría también en alguna cabalgadura. Lo cierto es que el Evangelio lo llevó él a todo rinconcito del mundo. Y hoy también el Evangelio tiene que seguir corriendo. Y qué maravilla, hermanos, nosotros nunca pensamos, pero con la maravilla del internet, cómo Dios ha dado sabiduría al hombre por medio del internet. Ahora podemos llegar a todo rincón del mundo con la predicación del Evangelio. La palabra del Señor corre. Vean, hermanos, hagan ustedes también correr la palabra de Dios. ¿Cómo? Este link, este enlace, este tiempo de meditación bíblica y oración, compartámoslo con otros. Cada día nosotros como Alianza Cristiana y Misionera tenemos este tiempo entre 7 y 8 de la mañana y hagamos correr en las redes sociales, en el Facebook de cada uno. Ponga allí el enlace para que otros puedan participar de este tiempo. De manera muy especial aquellos que no le conocen al Señor. Una de las maneras como hoy evangelizamos es enviando el link, enviando el enlace a otros, a nuestros amigos, vecinos, familiares, personas que están en otros países, para que puedan escuchar y se puedan unir a nosotros. Hermanos, no guardemos silencio. Tenemos que predicar el Evangelio a nuestros vecinos, amigos, los compañeros de trabajo, haciendo uso ahora de las redes sociales, predicando la palabra, porque recuerden que la abundancia del corazón, ya dijimos, habla la boca. Hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra. Y para que sea glorificada significa para que sea atendida, para que algunos la reciban, para que algunos se conviertan al Señor, así como sucedió en medio de los hermanos tesalonicenses, como sucedió con los hermanos de Tesalónica. ¿Qué tenemos que predicar? Que Jesucristo es el Señor. ¿Cuál es el testimonio que cada creyente debe contar? Que Dios vino a la tierra en la persona del Señor Jesucristo y que Cristo murió en la cruz por nosotros. Que nosotros merecíamos morir como todo pecador merece la muerte, pero que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz como nuestro sustituto.
Y el que cree que Jesucristo es el Señor, es el único Dios verdadero, que entregó su vida por mí y por nosotros en la cruz, y confiesa sus pecados, se arrepiente de sus maldades, recibe el perdón. La sangre de Cristo lo limpia de todo pecado, de toda maldad, lo limpia de todo vicio, de todo resentimiento, de toda amargura. Miren, queridos hermanos en la fe, a los amigos tenemos que decirles que el que tiene a Cristo lo tiene todo, y el que le falta a Cristo le falta todo. En Cristo tenemos una vida abundante. Dicen algunos que la vida cristiana es aburrida, es triste. De ninguna manera. La vida en Cristo es una vida abundante de paz, de gozo, de esperanza. Paz, porque sus pecados han sido perdonados. Paz y gozo. Es una vida llena de amor. Qué hermosa es la vida aquí en la tierra con Cristo. Sin vicios. Creen que van a disfrutar de la vida las personas que tienen vicios, los que están metidos en la droga, en el alcohol, sexo ilícito. Eso no es vida abundante. Y el que roba, que siempre anda escondido, no anda con libertad. Y la persona que anda con la mujer ajena o con el marido de otra, esa persona no anda en paz, anda intranquila porque lo pueden matar. Pero en cambio los que tenemos la vida cristiana, es una vida diferente. Es una vida de paz, de gozo, alegría, de tranquilidad, de esperanza. Es una vida abundante. La persona que no tiene a Cristo tiene odio en su corazón, resentimiento, amargura. El hombre que vive con una mujer que no le es fiel, no tiene tranquilidad en su trabajo, en ninguna parte. ¿Y cuántas mujeres sufren porque su marido, su esposo es infiel? Están ahí en la casa pero llorando y preocupadas. ¿Dónde estará su cónyuge? ¿Y qué estará haciendo? ¿Y con quién estará? Pero los que tenemos a Cristo no experimentamos esas amarguras para nada, porque tenemos una relación de confianza con Dios y también con nuestro cónyuge, porque hay temor a Dios. La vida en Cristo es una vida abundante, y esta vida, hermanos, tenemos que compartirla. Pablo iba de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de aldea en aldea. Nosotros de recinto en recinto, de pueblo en pueblo, de cantón en cantón, de parroquia en parroquia, de provincia en provincia, en todo lugar. En Manabí le llaman a los pueblos pequeños sitios, nosotros les llamamos recintos. En la sierra le llaman pequeñas comunidades. En todo lugar predicando el Evangelio, que la palabra corra para que el Señor sea glorificado y la gente se convierta de sus pecados a Él. Vamos orando al Señor para que Él nos ayude y no seamos negligentes, hermanos. Prediquemos el Evangelio con nuestra vida y nuestra boca y pasemos el link, pasemos nosotros el enlace a otras personas para que puedan participar con nosotros. Miren, invitemos para el día de mañana a otras personas de 7 a 8, cada día, los 7 días de la semana. Oremos al Señor. Soberano Señor, ayúdanos para que prediquemos el Evangelio de Jesucristo y que expliquemos también muy bien qué es el Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias, cuáles son. En estos días estamos celebrando que Dios vino a la tierra. Emmanuel, Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Vino en la persona del Señor Jesucristo. El Verbo se hizo carne y habitó aquí. Y Cristo vivió aquí en la tierra una vida de pureza para darnos ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Y nuestro bendito Señor Jesucristo murió en la cruz, tomando su lugar y el mío. Por mis pecados, por sus pecados. Su sangre nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Y hoy tenemos una vida nueva, una vida abundante, también la vida eterna.
que esto le contemos a nuestros amigos. Y en este momento, amigos, si alguno está con nosotros, arrepiéntase de sus pecados, como un día yo me arrepentí. Todos hemos pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Usted está destituido de la gloria de Dios, pero en este momento puede ser restituido. Dígale al Señor: amado Señor Jesús, yo reconozco en este momento que tú moriste por mí en la cruz. Dígale: tú moriste por mí en la cruz. Perdóname todos mis pecados. Me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Reconozco que tú tomaste mi lugar en la cruz como mi sustituto. Yo debía morir, pero tú moriste por mí. Perdóname. Limpia mi vida, limpia mi alma. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame desde hoy a vivir una vida nueva para ti. Te agradezco por esta salvación tan grande. En el nombre de Jesús. Gracias porque ahora tengo paz, gozo, amor y esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, gracias por las personas que te han conocido, que puedan ser fieles. Y los que puedan, Señor, y están cercanos a nosotros, que se congreguen con nosotros en las iglesias de las que somos parte. Que puedan seguir con tu mirada en ti. En el nombre de Jesús. Ayúdanos para que seamos testigos del Señor Jesucristo. Hombres y mujeres, niños y ancianos, testigos del Señor Jesucristo. En Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Y el último pasaje que vamos a leer, me agrada mucho este tema, como sé que a ustedes también, tiene que ver con el trabajo. Porque algunos hermanos de Tesalónica habían malinterpretado lo que Pablo enseñó en cuanto al retorno de Cristo. Y como Pablo dijo que la venida de Cristo es inminente, que Él ya viene, ellos pensaron entonces, lo vamos a esperar, y renunciaron a sus trabajos, y algunos se volvieron ociosos. Y Pablo les amonesta y les dice: de ninguna manera, si Cristo viene hoy a las 7, pensemos, a las 7 de la noche, hasta las 6:59 tenemos que estar trabajando. Nosotros no sabemos cuándo va a regresar Él. Lo que sí sabemos es que Él vuelve, pero que cuando Él vuelva nos halle trabajando para Él, sirviéndole a Él, adorándole a Él. No es para cruzarnos de brazos y esperar su retorno, porque Él no va a llevar a gente ociosa. Los creyentes tienen como característica ser gente trabajadora, gente abnegada, gente honrada, los discípulos de Cristo. 3:6, segunda a los Tesalonicenses 6 en adelante. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Aquí es que ande ocioso y que no quiere trabajar, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, no anduvimos ociosos, dice Pablo, ni comimos el pan de balde de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso, para no ser una carga a ninguno de vosotros. ¿Cómo trabajaba Pablo? De noche y de día. Yo leía un buen libro hace algunos años, siempre me impactó esto, que la persona que trabaja por lo menos mediodía vivirá sin deudas, vivirá tranquilo. Algunos pueden ser ricos, pero otros viviendo con lo necesario. No vivirá en la pobreza el que trabaja mediodía, por lo menos, mediodía. El día tiene 24 horas, como ustedes saben,
y mediodía sería trabajar por lo menos 12. Esto es, 8 en la empresa, en el colegio, en la universidad, lo que sea, y hay otras 4 horas que se tiene que trabajar en labores de mantenimiento de la casa o alguna otra labor, sin tomarse de ninguna manera el tiempo del descanso y el tiempo para Dios. Pero mientras trabajamos, adoramos a Dios. Pablo trabajaba de día y de noche. Claro que un ministro de Cristo, un pastor diligente, 8 horas no es nada, ni 10 horas cada día, ni 12, sino mucho más, porque hemos comprendido que es mejor desgastarse sirviendo a Dios que oxidarse no haciendo nada. Y Pablo trabajaba de noche y de día, sin fatiga, no porque no anduviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis, dice en el verso 9. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y aquí la idea de tampoco coma es que una persona que no come se va a morir. Así que hay que trabajar para no morir. Tampoco coma. Lo que sucede es que la gente que no trabaja suele ser la que más come. Pero hay que trabajar para comer y también comer para trabajar. Hay algunos que dicen que lleno su estómago no pueden trabajar, vacío el estómago tampoco pueden trabajar. Cualquiera sea la forma, no trabajan, pero hay que trabajar. Es hermoso esto, Dios lo ha ordenado, y el Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, era un trabajador incansable, nuestro bendito Señor Jesucristo. Y Pablo dice, y aquí tenemos que tomarlo literalmente, él trabajaba de día y de noche. No que no descansaba, pero trabajaba a veces hasta altas horas de la noche, como suele suceder con ustedes, hermanos, y también con nosotros los pastores. Termina el culto 9 de la noche y hay hermanos que tienen necesidades, enfermos por quienes orar, y allí está el pastor hasta las 9:30, 10, 11 de la noche. Es el primero en llegar y el último en irse. Por esta razón, entre la multitud de creyentes, Dios llama a unos cuantos para que le sirvan como pastores genuinos, esos que no están preocupados por la plata, por el salario, sino preocupados para que el evangelio sea predicado y por el bienestar de las ovejas. Claro, hay mucha gente que habla hoy de prosperidad, pero de la prosperidad de ellos. Es buena la prosperidad, pero el pastor debe estar preocupado por la prosperidad de las ovejas, del rebaño. La prosperidad espiritual de ellos, la prosperidad ministerial de ellos y la prosperidad económica de ellos, de las ovejas. Pero muchos, claro, hablan de este tema para su prosperidad. Y el Señor sí habla en la palabra de una sana prosperidad integral. Y dice aquí entonces que los hermanos, algunos hermanos de Tesalónica andaban desordenadamente. A los tales, dice el verso 12, el 11 primero, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada. Y el que no trabaja en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. El que no trabaja en nada se vuelve chismoso, calumniador, siempre anda criticando y tienen siempre planes, siempre están pensando en grandezas que nunca ejecutan. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente, abnegadamente, coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. No solamente hay que repartir canastas de amor, canastas de comida ahora en Navidad y luego esperar fin de año del año 2021. No, cada día tenemos que hacer el bien a nuestros vecinos y amigos, a nuestros enemigos también. Si alguno no obedece a lo que decimos, estas instrucciones por medio de esta carta, a ese señaladlo
y no os juntéis con él, para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. La iglesia de Cristo es una iglesia trabajadora. Los discípulos de Cristo somos abnegados. Los discípulos de Cristo tenemos que ser los trabajadores más dedicados, abnegados, disciplinados, honrados. Los mejores profesionales en el mundo tienen que ser los discípulos de Cristo, los mejores obreros, los mejores carpinteros, los mejores comerciantes, los mejores gasfiteros, los mejores electricistas, los mejores ingenieros civiles, arquitectos, los mejores abogados. Los abogados cristianos estudian derecho, no estudian torcido, derecho. No, la vida con Cristo es maravillosa. Es una vida que se parece a la de Él. Es una vida abundante. Somos un ejemplo de trabajo en medio de la comunidad, ciudad y mundo en el que vivimos. Vamos orando al Señor para que Él nos ayude a trabajar sosegadamente, honradamente, fielmente, que cada trabajador cuide los intereses de su patrón. Oremos al Señor. Señor, ayúdanos para que seamos trabajadores. En el hogar, nosotros también con nuestras manos podemos ayudar al mantenimiento del hogar, para que el hogar esté ordenado, no con cosas lujosas, sino con las cosas necesarias. Sí podemos los pastores cambiar un foco, sí podemos nosotros arreglar un baño, sí podemos ayudar a limpiar la casa, sí la podemos, Señor, ayudar a pintar, sí la podemos ayudar a tener ordenada, con nuestro cónyuge y con nuestros hijos. Qué bonito es, Señor, hacer cosas con la mano, también, sirviendo al Señor. Señor, que cada uno ejerza su don, su talento con abnegación, con dedicación, con amor. Que seamos trabajadores, Señor, diligentes, que trabajemos sosegadamente de día y también, Señor, por la noche. Que prediquemos el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Señor, oramos para que los profesionales, los obreros, para que todo trabajador, seamos los creyentes reconocidos como gente fiel, gente honrada, gente abnegada, personas que cuidan los intereses de sus patrones. En todo momento, Señor, que seamos un ejemplo de trabajo en la iglesia, en la casa, en la empresa, en todo lugar. Tanto trabajos que tienen que ver con la iglesia como trabajos para el sustento cotidiano. Ayúdanos, Señor, que no andemos desordenadamente, sino que seamos diligentes y que el tiempo esté organizado, porque no son las personas más inteligentes y brillantes las que logran hacer más, sino aquellos que tienen organizado su tiempo. Ayúdanos, Señor, a administrar con sabiduría el tiempo que tú nos has dado, para servirte a ti, para adorarte a ti. Gracias por este hermoso tiempo de meditación bíblica y oración. Bendice a mis hermanos, bendice, Señor, tu iglesia y bendice a nuestros amigos. Que pronto, Señor, te conozcan a ti como el único Salvador. Gracias por este hermoso tiempo de meditación bíblica y oración en el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia del Señor, Dios los bendiga y los guarde. Un saludo en el amor de Jesucristo para todos ustedes. Amados amigos, también un abrazo en el amor de Jesucristo para todos. Amén.